Ya te cargó el payaso. La partida de ajedrez, por Mauricio Vega Vivas. Su oponente abrió la partida adelantando 2 casillas al peón del rey. Antonio aguardó un poco antes de decidirse a mover una pieza, haciendo esfuerzos por ubicarse en aquella absurda situación. Solo se trataba de una inoponida partida de ajedrez, salvo que no conocía a su oponente ni tenía idea del lugar donde se encontraba. Sus recuerdos, hasta antes de ese desatinado encuentro, eran vagos e imprecisos. Con los brazos apoyados sobre la mesa, su adversario se mantenía absorto, con la vista clavada en el tablero, como si la partida se encontrase en un punto decisivo y no al comienzo, como en realidad estaba. Sin decidirse a iniciar la partida, Antonio paseó la mirada un momento por el interior de la habitación, por ver si reconocía el lugar. Con azoro advirtió entonces que la habitación carecía de puerta y de ventanas. Solo los muros pintados de blanco lo acorralaban por los 4 costados. Los muebles que ocupaban eran los únicos que había en el interior. Sin embargo, al volver la mirada hacia su oponente, descubrió una puerta herrumbrosa de metal detrás de él, que, poco antes, no estaba allí. Se llevó las manos a la cabeza y se mesó los cabellos con turbación. Su misterioso rival comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, impaciente ante su actitud vacilante. Comprendiendo que no podía postergar por mucho tiempo el inicio de la partida, Antonio tomó por fin el peón de la reina y lo desplazó también un par de casillas. Su oponente respondió en el acto con un veloz movimiento. Al advertir que su antagonista se mostraba conforme, al menos con el comienzo de la partida, Antonio recargó la espalda en el asiento y volvió a sumirse en sus reflexiones, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero su memoria no conseguía recuperar uno solo de los últimos sucesos de su vida. Se encontraba simplemente allí, impelido por una fuerza invisible para cumplir con aquella descabellada partida de ajedrez. Su adversario volvió a tamborilear con impaciencia, que mostraba ya las huellas que producían sus afiladas uñas al aporrear la madera barnizada. Antonio desplazó esta vez el caballo del rey, abriendo el camino a un eventual enroque, para prolongar el encuentro en espera de una explicación cuerda y lógica. El desconocido respondió sin vacilar con otra rápida jugada. Antonio completó su defensa ante la mirada atenta de su rival, que farfullaba molesto por el inevitable alargamiento de la partida. Media hora después, ambos jugadores se hallaban enfrascados en una partida que no revelaba una ventaja clara para nadie. El misterioso personaje se tomaba más tiempo para meditar cada jugada. Después de todo, Antonio había resultado ser un buen oponente, y le presentaba una resistencia a la que, al parecer, no estaba acostumbrado. Sin embargo, Antonio tuvo una distracción y movió equivocadamente sus piezas. El extraño aprovechó el desliz y lanzó un agresivo ataque capturando al hilo un caballo y un alfil de Antonio. Exhalando un aire triunfal, una sonrisa afloró triunfante en su semblante adusto. Fue cuando se suscitó el primer cambio de su horrenda metamorfosis. La piel de su rostro adquirió de repente un tono encendido, ante la mirada atónita de Antonio, como si la sangre se le acumulara debajo de la dura epidermis hasta alcanzar un llameante matiz escarlata. A partir de ese momento, los cambios en la fisionomía del misterioso personaje se sucedieron de manera gradual, conforme la partida se orientaba a su favor. A la piel bermeja se sumó la aparición de abundantes escamas, que terminaron por cubrir su piel entera. Y a todo lo anterior, le siguió el afloramiento de 2 astas puntiagudas en la frente que, a poco, adquirieron el aspecto terrible de una cornamenta de toro o de buey. Sin saber explicarse aún la causa de tan macabra transformación, el terror se fue apoderando de Antonio con el paso de los minutos. Tuvo por unos instantes el impulso de ponerse de pie para huir de ahí, pero la misma fuerza invisible que lo empujaba a cumplir con la partida lo mantenía también atado a su asiento. Poco después, cuando la pavorosa criatura que estaba ahora sentada delante de él capturó, en clara debacle suya,
algunas más de sus piezas, su metamorfosis pareció concluida. El aspecto aterrador que había adquirido su adversario le dio finalmente una idea clara del fatídico lugar donde se hallaba, mientras gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Una sola jugada lo separaba ya de su irrevocable condena.